una de sus cosas. Una de sus cosas sobrenaturales, extraordinarias, maravillosas, que quedó en el corazón de muchos en aquel tiempo y en el estómago, ¿no? Dice la palabra: en cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. No sé si ustedes sabían que las redes hay que lavarlas y hay que limpiarlas, porque se junta mucho desperdicio, mucha mugre. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierras y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Lo leo de vuelta. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Hasta aquí la palabra. Hay muchos que aman la pesca y acá hay varios de que le gusta ir a pescar, que van muy seguido a pescar, que están esperando el mes de abril para poder sacar el permiso, la tarjeta, para poder ir a la laguna o a algún río a partir del mes de mayo para poder ir a pescar. Hay gente que deja cualquier cosa por ir a pescar y hay gente que no le hable de pesca porque dicen que es lo más tedioso y lo más aburrido que puede haber. Eso es lo maravilloso que Dios ha creado, ¿no? El poder de tomar una determinada decisión o que vos puedas elegir lo que quieras hacer. Así que hay personas que les gusta pescar con ansiedad y hay otras personas que no les llama para nada la atención. A mí me encanta pescar, pero no me encanta tanto pescar en estos lugares como pescar en los arroyos de la pampa húmeda, donde vos vas con la cañita y vas con la bollita, vas con el corchito y vos ves que el corchito ya empieza y se mueve y vos decís se mueve, hasta que se perdió la bollita o el corchito y vos ya sabés de que ahí algo picó. Me gusta más ese estilo de pesca, no ir a pescar al mar, no ir a pescar a una laguna o no ir a pescar a un río. De hecho que voy, pero si me das a elegir, me tiro por el corchito.
Me tiro por el corchito, ¿no? Vos ves como el corchito en el río, en el arroyo, donde vos vas, he sacado desde tortugas, anguilas, hasta distintos pescados en los arroyos de la pampa húmeda. Y bueno, a mí me gusta. No sé a vos, pero acá hemos leído de que hay otro estilo de pesca, hay otra forma de pescar que también la hice en el Río de la Plata. Nos metíamos en lugares donde había barro hasta por acá, te enterrabas, pero nosotros estábamos tirando la red. Y había días que esa red te permitía poder pescar muchos pescados, como había días en que te esforzabas de una manera tremenda y no podías sacar ni solamente uno. Hoy íbamos a colar agua a los puentes con el famoso llamado Medio Mundo, no sé si vos lo conocés, y había noches que pescábamos un montón y había noches que nos pasábamos de frío y no pescábamos nada. Pero acá en el relato que en la historia bíblica que hemos leído, están las dos alternativas. Simón Pedro y sus compañeros y sus amigos salieron a pescar y estuvieron pescando durante toda la noche y no sacaron, como dice la Escritura, no sacaron nada. No sé si vos conocés la vida de un pescador, de los pescadores que están ahí en los puertos, en los mares, en Mar del Plata o en todo lo que es la costa de la Patagonia. El esfuerzo, el trabajo esforzado, la exposición del cuerpo, del físico de la persona para poder pescar. Me imagino a este Pedro y a esos muchachos con unas manos terribles de poder manejar sus herramientas de trabajo, que eran las redes, el tamaño de las sogas. Acá declara que hay dos circunstancias totalmente distintas. Aquel esfuerzo que no trajo resultado y aquel esfuerzo que sí trajo un resultado tremendamente sorprendente y, por qué no decirlo, sobrenatural. Pero bueno, conociendo las Escrituras y sabiendo quién dio la orden, podemos imaginarnos de que estas cosas han ocurrido y siguen ocurriendo para la gloria de Dios. Como hemos leído, Jesús les dice: vayan y tiren nuevamente la red. ¡Ey, Señor, estuvimos trabajando toda la noche, estamos recontra rotos, diríamos hoy. Estamos cansadísimos, estamos agotados de haber trabajado toda la noche, pero sin embargo fueron, y el resultado fue totalmente distinto. El Señor Jesús en Marcos capítulo 1, verso 17 dice: venid a mí y los haré pescadores de miércoles. Si cuesta sacar una red con un pedacito de pescados así, ¿cómo hacemos para sacar hombres o para pescar hombres? No vas a ser ni vos ni yo, sino que va a ser el poder del Espíritu Santo, que va a traer convencimiento de pecado a la persona para que pueda tener una reconciliación con Dios. Es una metáfora el tema de la pesca con la relación a la evangelización. Las redes, como hemos leído, eran sacadas, eran desparramadas o tiradas en la playa para poder limpiarlas, porque al ser arrastradas también se enganchan de todo tipo de suciedades. Pueden ser algas, pueden ser pastos, pueden ser juncos, pueden ser palos, de todo tipo de suciedades. Entonces había que limpiarlas, porque el fondo
trae cualquier tipo de suciedad. Pero también cuando vos pasás la red y tenés la bendición de poder pescar, trae distintos tipos de pescados, que hay muchos pescados que no se consumen y también hay muchos pescados que se devuelven nuevamente al río o al agua, o porque son muy pequeños o porque sinceramente tuviste un éxito con pescados más grandes que a los pequeños no les das mucha importancia. ¿Quiénes están dispuestos a echar sus redes en todos los ambientes donde se encuentran las personas? Bien. ¿Quiénes? ¿Hay alguno que está dispuesto a echar redes en todos los ambientes donde las personas hoy se encuentran? No hay niveles sociales, no hay fondos, no hay alturas o clases de personas a los cuales la iglesia, como hijos de Dios, o cada uno como hijos de Dios, debemos de llegar. Debemos de tirar esas redes. Estas personas estaban pescando. Ahora vemos que después de un sacrificio totalmente nulo, cómo se encuentran con alguien en la playa que ya sabían quién era porque estuvieron compartiendo con él durante varios años, con Jesucristo de Nazaret. Y al impartir esa orden, Jesucristo de Nazaret, ellos toman esa orden y obedecen. Tomamos la orden de Jesús, tomamos la orden. La palabra dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. No, algunos, no, aquellos no, porque aquellos no. No, a los de aquel barrio no, menos. A toda criatura, id y predicad el Evangelio. Ellos pescaban, ahora tenían mucha comida. Y en aquel entonces, evidentemente, aquellos que eran dueños de un barco o de una barcaza estaban en una buena posición social, tenían un buen trabajo, se esforzaban mucho, de eso vivían, no solamente comía su familia, sino que la vendían. Y en ese momento, cuando sacan las redes y llenan 2 barcos, o 2 barcazas, o 2 lanchas, como quieren llamarla, porque no especifica las escrituras del tamaño, pero no deberían ser muy, muy grandes. Dice la escritura que se llegaban a romper las redes de la cantidad de peces que estaban sacando. Y esa barca tuvo que pedir auxilio a la otra para poder recolectar, juntar la cantidad de peces que estaban sacando. Y la escritura dice que llegó un momento en que la barca parecía de que se hundía. ¡Wow! Era tanta la cantidad de peces que yo me imagino que ni cuenta se darían de que sus barcazas estarían por hundir. Pero así lo relata la escritura. Entonces había mucha comida y evidentemente que tenían la posibilidad de hacer mucho dinero o un poquito más de dinero que las otras oportunidades cotidianas que ellos tenían de trabajo en cuanto a la pesca. Y esto les podría llegar a traer un poquito de tranquilidad o de seguridad en cuanto a la alimentación y en cuanto a los recursos económicos. ¿Me va siguiendo? Las redes empezaban a romperse, tanto que los barcos parecía que se empezaban a hundir. Traía seguridad para ellos. Por unos días o semanas probablemente no necesitarían
salir nuevamente a hacer semejante esfuerzo para poder pescar. Y quizás incluso algo más, a lo mejor respeto de la sociedad, prestigio, habrían ganado por la cantidad de peces, por el éxito que tuvieron en su tarea. A lo mejor ellos se sintieron plenos. ¡Ay, qué exitoso que fui en el día de hoy! Mirá lo que Dios me regaló. El pescado significa bíblicamente provisión, provisión de Dios. Hay otros pasajes bíblicos donde nosotros vemos el obrar del poder de Dios. Juan capítulo 21, del 1 en adelante, nos habla de que Jesús en una oportunidad estaba esperando a los discípulos que estaban pescando. ¿Con qué? En la playa. A ver. Jesús estaba a sus discípulos que estaban pescando en el mar de Galilea y en la playa hizo un fueguito. ¿Y qué estaba haciendo? Asando un pescado. Y probablemente estaba haciendo también pan, porque dice que estaba esperando para que desayunen los discípulos con un pescado asado y pan. Y los invitó a comer ese pescado, pero también les dijo, bajen y traigan algunos pescaditos más, así los ponemos a la parrilla. Ese era Jesús. Otros, ustedes se acordarán de la multiplicación de los panes y de los peces en Mateo capítulo 14. 5 panes y 2 peces, lo que ha hecho el Señor ha sido extraordinario. Que es el día de hoy que nos admiramos y es el día de hoy que lo predicamos y lo compartimos de las bonanzas que tiene nuestro Señor Jesucristo para compartir con la humanidad. ¿Quién no quiere ir al límite de las cosas? ¿Quién no quiere ser sumamente exitoso y reconocido en la tarea en la cual cada uno está involucrado? Vuelvo a repetir, como en predicaciones anteriores, el Señor nos había llamado, hace 1 año y medio estábamos hablando de la alianza productiva. ¿Quién de esta manera no hace una alianza con nuestro Dios para que seamos tan productivos como fueron Simón, sus hermanos y aquellos muchachos que trabajaban con ellos, para llegar a romper las redes, para llegar a tener al borde y al límite sus lanchas que se estaban hundiendo? ¿Alguna vez has trabajado o has orado para esto, no solamente para la iglesia, sino en tu vida personal? ¿Qué redes vacías intentabas llenar y con qué? Porque muchas veces tenemos muchas cosas que nosotros anhelamos o deseamos, pero resulta que nuestro Padre Celestial no sabe y nos esforzamos y no llegamos y no podemos. Y buscamos por caminos equivocados y no llegamos a ese logro que tanto ansiamos llegar. ¿De qué maneras buscamos una vida que nuestras barcas estén completamente llenas a rebalsar? ¿De qué manera? ¿Le damos participación a Dios? ¿Lo ponemos en primer lugar? ¿Lo escuchamos cuando Él nos habla? Tenemos un pasaje que es tremendo en Deuteronomio 28, cuando nos habla de las bendiciones que el ser humano puede llegar a recibir de parte de Dios si obedecemos a su voz. Deuteronomio 28. Simón y los pescadores seguramente se han sentido plenos por el éxito de su pesca. ¿Quién no anhela
o desea una vida plena? Creo que todos, en todos los órdenes de la vida. Pero es muy importante y muy llamativo lo que ocurre, un poquito más adelante lo vamos a ver, con Simón. ¿Cuál es la actitud que Simón toma? Después de haber sacado esa cantidad de peces que por poco hunden a esos dos barcos. Yo sé que Dios provee, la provisión de Dios para cada uno de nosotros, como así lo fue para Simón y todo su grupo de gente, es a diario. Y dependemos de su provisión. Muchas veces escuchamos cómo los políticos analizan y hacen cálculos y hacen estadísticas y hacen un montón de cosas y resulta que les cambió el clima y con todo lo que han hecho se les vino todo abajo porque el clima les cambió. Las cosechas fueron distintas, el crecimiento de los animales fueron distintos y muchas cosas cambiaron porque las cosas no salieron como ellos pensaban. Porque hay alguien que rige todas las cosas del universo. Y ese es nuestro Dios. Y ese es nuestro Dios. Este es el Dios que provee a diario y aún para más. Estos muchachos, Simón y compañía, empezaron a trabajar con la guía del Espíritu Santo. Va mucho más allá que dos barcas llenas de peces. Trabajar en conjunto con la presencia de Dios en tu corazón va mucho más allá que llenar dos barcas. Va mucho más allá que tener un éxito personal en alguna determinada actividad. Trabajar con el Señor, estar aliado en una alianza productiva con Él, va mucho más allá. Es una invitación a vivir más plenamente, con una visión más amplia del mundo y una conexión más profunda con las demás personas. ¿Dejaremos que nuestros corazones sean cautivados por el poder del Espíritu Santo para tener una actividad realmente productiva? ¿Dejaremos ser cautivados por el poder del Espíritu Santo para hacer cosas muchísimo más grandes de las que nosotros anhelamos? Simón Pedro y sus compañeros salieron a pescar. Nunca se les hubiese imaginado que con una sola tirada de la red iban a poder llenar dos barcas hasta que rebalsaran de pescados. Nunca. ¿Qué hicieron Simón y los demás después de llevar sus dos botes llenos de pescados a la orilla? ¿Qué hicieron? ¿Siguieron pescando? No. Pero parece una locura, fíjese lo que hicieron. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 11? Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo. Dejaron todo. Yo con una pesca así seguramente que entro de vuelta y trato de sacar otra red llena de pescados. Pero Pedro, Simón, Andrés su hermano y los otros que estaban con él, dice la Escritura que dejaron todo. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús.
¿Querer tener buenos resultados en tu vida? Sigue a Jesús. ¿Querés tener plenitud en tu vida? Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Escúchalo. Obedécelo. Y vas a ver los resultados más rápido que pronto. Dice la Escritura, dejándolo todo lo siguieron. Y esto no fue un rechazo a su trabajo, que bien agradecidos estarían porque evidentemente han sido personas de buena posición, porque no cualquiera tenía un barco para poder pescar o una lancha o como se llamara. No fue un rechazo a la pesca o al trabajo o al esfuerzo, sino que fue el reconocimiento de un hambre más profundo, un hambre que nunca podía ser saciado, aunque con tanta cantidad de pescados. Había algo más profundo y una necesidad más profunda dentro del corazón de Simón y del resto de los muchachos, que solamente conformarse con 2 barcas llenas de pescado. ¿Me va siguiendo? Algo de Jesús había cautivado los corazones de estos hombres, que dejaron todo y lo siguieron. Y la pregunta puede ser, ¿qué necesitas dejar o soltar o abandonar para que el poder del Espíritu Santo haga esa transformación en lo más profundo de tu corazón? Para poder escuchar y obedecer a lo que la voz de Dios te está diciendo. Y si no, podemos preguntar de otra manera. ¿A qué te aferrás o a qué nos aferramos? ¿Y qué nos aporta eso a lo cual estamos aferrados? Hay muchos que están aferrados al entretenimiento, que hay entretenimientos de todo color, para todos los gustos, para todas las edades. Aferrado a la comodidad, aferrado al descanso, aferrado a esto, aferrado al otro. ¿A qué estamos aferrados? ¿Qué te aporta a lo que vos estás aferrado? Piensa un poquito en todo lo que nos podemos aferrar. No son solo cosas, aunque la mayoría tenemos muchas guardadas en algún galpón por ahí que nos generan hasta molestia, incomodidad, no nos sirven para nada. Un joven hace unos días atrás estábamos hablando y nos decía, lo que a mí me impactó del mensaje fue que tenemos que sacar los escombros de nuestro interior para que el lugar que ocupan esos escombros sea ocupado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué son esas cosas que tenemos que dejar, a las cuales estamos aferrados? A lo mejor estamos aferrados y esas cosas nos aportan algo, no lo sé. Pero si no nos aportan absolutamente nada, ¿por qué no las sacamos? A veces nos aferramos a creencias. A veces nos aferramos a opiniones y actitudes. He escuchado personas que hemos tenido en la iglesia que siempre decían, es como yo digo. Y no es como yo digo. Es como el Señor dice en su palabra. Es como yo digo. Si vos decís y declarás la palabra, te lo puedo tomar. Actitudes, rencores, resentimientos, miedos, viejas heridas y sentimientos heridos. O como eran las cosas antes, culpas, vergüenzas, prejuicios, juicios, comodidad,
familiaridad, ilusiones, autoengaños, promesas. ¿Qué más puedo añadir a esta lista? Un montón de cosas. Le podés añadir lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Simón Pedro dijo algo muy valioso. Simón Pedro dejó algo muy valioso, algo muy costoso para él. Él dejó su trabajo y él dejó su herramienta de trabajo, que era su barco y sus redes y todo lo que conlleva el barco. Lo dejó. ¿Para qué? Dejó eso que era su fuente de vida, su fuente de ingresos, para mantener a su familia, la provisión, los recursos. Lo dejó, ¿por qué? Para ir no solamente a obedecer a Jesús, sino para cambiar de profesión y para cambiar de peces, podemos llegar a decir. Antes iba por los peces del mar, hoy viene por los peces que están caminando sobre la tierra. Haré pescadores de hombres. Sé que también nos aferramos a las personas que amamos y a las relaciones que importan. Nos aferramos a muchas cosas que son alegres, pero nos podemos aferrar a la fe y a la esperanza, a nuestros valores, a la integridad, al significado y al propósito y a todo lo que es bueno, verdadero y bello. ¿A qué te aferrás hoy en día? ¿A qué te aferraste? ¿Y qué necesitas soltar? Ambas cosas tienen consecuencia y la decisión siempre está en nuestras manos. Podemos preguntar otras cosas. ¿Aquello a lo que te aferras está haciendo crecer tu vida? ¿Te conecta con otros o te aísla? ¿Está hablando tu corazón o se está agrandando tu corazón para bendecir a otros? ¿Estás beneficiando al mundo o está aumentando el dolor del mundo lo que vos estás haciendo? Lo que yo estoy haciendo o que la iglesia está haciendo. ¿Cuántas cosas podríamos preguntarnos? No podemos saber qué pasaba por la mente y el corazón de Simón porque las Escrituras no lo declaran. Pero dice que Simón y sus compañeros dejaron todo para seguir a Jesús. Podemos ver y entender que se negaron a conformarse con una vida de 2 barcas llenas. No fueron conformistas, no se quedaron con esa. Es muy llamativo, hay una enseñanza que tenemos de parte de nuestro pastor que nos dice, cuando vos estás acá y te va re bien, y estás creciendo y va bien el tema de la iglesia, tenés que producir cambios, porque en cualquier momento podés empezar a declinar. Se negaron a conformarse con una vida de 2 barcas llenas. ¿Qué hubiera pasado si ellos se conformaran con esas 2 barcas llenas? Hubiesen seguido pescando y hubiesen tenido noches de fracaso como la que tuvieron antes
de poder tener esas barcas llenas. ¿Qué te puedes imaginar que habría pasado si se hubieran aferrado al pasado y se hubieran quedado? ¿Alguna vez pensaste si te hubieses quedado aferrado al pasado, que hubiese sido de tu vida? Quedarte en tu mismo pueblo, seguir con el mismo trabajo que tenías antes, no haber estudiado, no esto, no el otro, no haber tomado una determinada responsabilidad. ¿Lo has pensado? Después de esas 2 barcas llenas, es de poder entender de que han comido re bien, han invitado amigos o familiares, se han despreocupado por algunos días, probablemente hasta se han despreocupado de pagarle los impuestos al Imperio Romano, probablemente con esa abundancia han comprado cosas nuevas que les faltarían en su casa, probablemente han agarrado la reposera y con el celular estarían tirados en la costa de la playa, whatsappeándose con alguno. Simón y los demás volverían al mismo lago, en los mismos botes, con las mismas redes, y harían lo mismo que el día anterior a su gran pesca. No había cambiado absolutamente nada para ellos. Simón siempre habría sido Simón y nunca habría sentido, nunca habría sabido, nunca habría entendido, nunca habría experimentado lo que era transformar su vida y transformar la vida de miles de personas a través de su trabajo. Convertirse en un hombre nuevo y ser llamado Pedro. Cuando Simón y los demás dejaron su vida de 2 barcas llenas, no solo se alejaban de la pesca, entraban en una vida nueva y diferente. Tenían peces más grandes que poder rescatar. No sabían a dónde los llevaría. Como tú y yo no sabemos qué va a ser del día de mañana nuestro, si el Señor nos llama a predicar el Evangelio a otras naciones. A veces nos aferramos a lo equivocado, no porque dará frutos con más esfuerzo, no porque dará más pesca, sino porque no podemos soltar nuestra historia, las cosas que nos han pasado. David White dijo: yo soy un pescador y eso es todo lo que seré. No sé a dónde voy ni qué pasará. Prefiero conformarme que arriesgarme. ¿Vos te conformás o tenés un espíritu encarador, conquistador, para no conformarte con lo que sos y con lo que tenés? ¿Estás bien así o anhelás más? ¿Estás bien así o anhelás mejor? Hay predicadores que hablan de ese cantito que teníamos cuando éramos pequeños en la escuela bíblica que decía: somos un pequeño pueblo muy feliz. Oh, sí, estábamos todos contentos porque éramos 5. Estábamos muy contentos. Pero resulta que hoy hay lugares donde las iglesias se cierran, donde hay otros lugares que las iglesias no tienen ya lugar y capacidad para poder albergar gente. ¿Con cuál de las dos te quedás? Y estábamos felices porque nos conocíamos todos, porque nos juntábamos todos los fines de semana, porque éramos todas una familia en el espíritu. Y los demás se perdían sin Cristo y sin esperanza. Simón y los demás podrían haber dicho cualquiera de esas cosas o 1000 cosas más.
Sin embargo, tomaron una decisión. Independientemente de las historias que podemos contar, hay momentos en la vida de cada uno de nosotros en los que oímos y vemos nuestra vida quejarse con un tremendo hambre, un hambre profundo que hay en nuestro corazón. Cuando sentimos que nuestro corazón es atraído, atrapado, cautivado por un amor y una vida más grande de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. Algo más grande que nosotros mismos y que va más allá de nosotros mismos. Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios que obra en tu vida y en la mía. ¿Sabes cómo es eso? Quizás fue el día en que te enamoraste, fue el nacimiento de tu hijo o de tu nieto, o fue el día en que empezaste a darle un giro a tu vida, cuando descubriste el propósito profundo y motivador para tu vida, cuando te cautivó tu belleza y solo pudiste decir gracias, Señor. Cuando y como sea que llegue ese momento, solo hay una cosa por hacer. Y creo que no hace falta que te lo diga. Ya la sabes. Siempre supiste. La única pregunta es, ¿lo harás? ¿Tirarás las redes? ¿Crees que esas redes pueden rebalsar? ¿Crees que esas barcas pueden llegar a hundirse? Simón Pedro, Andrés su hermano y algunos más dejaron lo que estaban haciendo. Y no te digo que dejes tu trabajo, porque eso te lo tiene que decir el Señor, no yo. Dejaron todo su capital y siguieron a Jesús. Todo su esfuerzo de una vida y siguieron a Jesús. ¿Por qué? Libro de los Hechos, capítulo 3, capítulo 4, dice que cuando se levantó Pedro a predicar la palabra, 3.000 personas recibieron a Cristo. A los pocos días se levantó Pedro, predicó, 5.000 personas recibieron a Cristo. ¿No es más provechoso? ¿No es más productivo? ¿No es más beneficioso? Inclina tu rostro ahí donde estás. Que el Espíritu Santo trabaje en lo más profundo de tu corazón. Una orden y vino un milagro. Una orden de Jesús y todo fue transformado. Una orden de Jesús y todo fue cambiado. Una obediencia que trajo resultados aún mayores que esas 2 barcas llenas de peces. Una obediencia ciega, aunque después le hayan negado varias veces que él era un seguidor de Jesús. Pero fue el partícipe más importante a través del Espíritu Santo en el crecimiento de la iglesia de los primeros tiempos.
que tengo que dejar? ¿A qué estoy aferrado? ¿A qué estoy aferrado? Para no aportar, aunque sea un día, a esa pesca, o unas horas a esa pesca. Probablemente no necesites tomarte días u horas, simplemente lo podés hacer en tu contorno, en los ratos de ocios, en el vecindario, en el trabajo. Aún en los días de vacaciones, cuando uno sale a descansar y con las personas que se relacionan. En el momento de mayor éxito, Simón Pedro renunció a todo y siguió a Cristo. En el momento de mayor éxito, de mayor productividad, donde él podía ver de que nada le faltaría a su familia, que podría mantener holgadamente sus herramientas de trabajo, él abandona todo por amor al perdido. Y la Escritura es tan clara. No solamente que deja todo para seguir a Jesús, sino que ese corazón dispuesto, el Señor lo ve, el Señor lo usa para la extensión de su reino y para que miles y miles de personas no se pierdan sin Cristo y sin esperanza. La red se expandió hasta que se rompía. La red se expandió hasta que pescados saltaban por todos lados. Pero cuando Pedro abrió su boca, el cristianismo se expandió. Y miles de aquellos que escucharon se reconciliaron con Dios. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Es tiempo de pescar. Es tiempo de pescar. Así como un grupo de personas salió hace unos meses atrás a hablar del Señor por las calles, a repartir invitaciones, un joven recibe la tarjeta y al próximo domingo una familia completa en la iglesia. Una pesca multiplicadora. Una expansión sobrenatural se viene sobre esta iglesia si escucha la voz del Señor. ¿Ya dejaste lo que tenías que dejar? ¿Ya sacaste esos escombros que ocupaban el lugar? Deja tu pasado. Déjalo. Que el Espíritu Santo venga con cosas nuevas, llene tu mente y tu corazón de cosas nuevas para esta expansión sobrenatural de los últimos tiempos, para que ni las personas ni la iglesia se la pierdan. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ese ejemplo hermoso que nos dejó Pedro. Gracias porque evidentemente tu Espíritu Santo estaba obrando en lo más profundo de su corazón. Gracias porque Pedro no se conformó con 2 barcas llenas de peces, sino que fue por más. Señor, anhelamos ir por más. Si tienes que cambiar nuestra actitud, Señor,
ayúdanos. Si tienes que cambiar nuestra fe o aumentar nuestra fe, Señor, ayúdanos, por favor. Impulsa y levanta tu iglesia. Que podamos escuchar tu voz para que tú sigas haciendo cosas sobrenaturales, extraordinarias, y que podamos ver en este tiempo esa expansión que hemos visto a través de las escrituras que han ocurrido en otro tiempo y que han ocurrido en otros lugares. La queremos ver en esta ciudad, la queremos ver, porque todavía en estas calles caminan muchos de aquellos que deberían ser salvos. Y esa es tarea de la iglesia. Señor, te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, porque tú eres merecedor de recibirla. Bendice a las familias de esta ciudad, Señor, en este tiempo. Que tu paz y tu amor descienda sobre cada familia en este día. Bendecimos a los hermanos que no han podido llegar, los que están enfermos, los que trabajan, los que están de viaje. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y prepáranos, Señor, para una semana de desafíos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por lo que ya hizo. El Señor ya lo hizo y lo declaramos por fe. Ya lo hizo. Nos tenemos que poner en movimiento. Dios te bendiga.